De regreso estamos aquí en el Jueves de Contenido. Ya tenemos nuestro invitado. Gamal reitera el tema que vamos a compartir con todos ustedes en este Jueves de Contenido interesante. Un dominicano que ha resaltado por la zona de Europa y por Asia también, me decía Gamal. Entonces, cuéntenos, Gamal, qué tenemos para compartir con la audiencia, reiterar a quienes nos sintonizan en este momento. Sí, tenemos a George Latour Henson, pero yo lo decía ahorita que el cerebro funciona solo. Entonces, hablando tras la cámara en el momento de los anuncios, me ha traído pensamientos a la cabeza de cuando estudiamos en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que yo creo que estaba en un gran momento, no porque nosotros estuvimos ahí, porque uno cree siempre que su tiempo fue el mejor, pero la verdad que fue un gran momento. Había una camaradería especial, una relación con los profesores muy especiales, que uno recuerda con cariño todavía y respeto al día de hoy, como Eugenio Pérez Montaz, Pipi Delgado, que hace una reunión cada año, Toby Valdés. Era un grupo bastante especial. Y tú sabes que yo estaba recordando, porque el cerebro funciona solo. Yo leí una vez de Bruno Sevi, que él decía que la arquitectura es la primera de las artes por definiendo el nombre arquitectura. Arquitectura es architectón, o sea, la primera de las artes, porque los griegos llamaban al arte tecné, de donde viene la palabra técnica. Para un griego, hacer un zapato bien hecho a mano y hacer una escultura era hacer una obra de arte, porque ellos entendían que era una técnica que tú desarrollabas. Ahora, ¿por qué la arquitectura es la primera? Bueno, porque yo creo que la arquitectura es arte, por lo que decía Le Corbusier, porque es un hecho plástico. La arquitectura es un hecho plástico, pero la arquitectura es no más importante, ¿no? Afecta más la vida que cualquier otra de las artes. A ti no te gusta una pintura, no la cuelgues en tu casa. No te gusta una música, no la pongas. Ahora, tú no puedes evitar la ciudad. Tú no puedes evitar que si vas a sacar el pasaporte, a renovarlo, tú vas a ir al edificio de eso. Tú no puedes evitar la arquitectura. La arquitectura es como una gran inevitable. No se puede evitar. Y yo recuerdo ahora, George, que había hasta una especie de, no vamos a criticar nosotros mismos, de arrogancia en los arquitectos. Porque recordé, hablando contigo hace un rato, y te voy a dar el paso para que te expliques todas tus experiencias y eso, pero quiero mencionar que Bruno Sevi decía que es curioso que la gente conoce más de otras artes que la arquitectura misma, y tiene que ver eso con que los arquitectos complican demasiado las cosas. Tú preguntas en la calle a cualquier indocto, ¿quién fue Picasso? No tiene que ser una persona preparada. Yo creo que es un tipo que pintaba raro, pero tú le preguntas de Le Corbusier y no saben quién es, ni remotamente. O sea, hay una ignorancia con respecto a la arquitectura, la que más afecta a la vida. Y recordé dos escenas, una que un profesor, señores, voy a hablar de dos profesores y me están mirando muy queridos míos, son mis amigos ahora, muy amigos. Yo recuerdo a uno que, oye, yo llego Lobo a estudiar arquitectura, empiezo el primer diseño, que no sabía ni lo que estaba estudiando, y me dice un profesor, tú debieras manejar mejor el mundo cósico. Y yo, pero yo no entendí, lógicamente. Me quedé así, pero yo no puedo quedarme con esa. Al final de la clase, profesor, ¿qué es lo que es el mundo cósico? Me dice, el mundo de las cosas. O sea, yo pensé que era más sencillo habermelo dicho con palabras más llanas, pero nosotros los arquitectos teníamos en esa época como una afectación de superioridad. Y recuerdo otro arquitecto que sí se ofendió conmigo, un profesor querido, mi amigo, no voy a decir el nombre para no, que me dijo, Michelén, ¿cómo yo no sé? Y le dio a la pared, me acuerdo, si esa pared siente cuando yo la golpeo. Yo le dije, bueno, en mi caso personal, yo creo que eso es blow y cemento, o sea, y varilla, y que eso es algo inerte. Ese conflicto que usted tiene, yo quizá lo tuve a los 8 o 9 años de edad, pero ya no lo tengo. Y se molestó, fue una arrogancia mía, claro, una petulancia. Te lo hago como introducción, George, para recordar los tiempos de la UNFU. Oye, qué buena experiencia fue, qué profesores tan queridos, tan respetados para nosotros, que eran como íconos, tú ves. Y me gustaría, mira, hablaremos de, tu formación es muy amplia, George, demasiado amplia. Pero vamos a comenzar por República Dominicana, por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que antes decíamos UNFU y ahora es UNPU. Primero di la George Latour Henson, que hizo un doctorado en Venecia, pero principalmente es arquitecto. Y me gustaría que, bueno, restaurador,
ha hecho trabajo, es demasiado polifacético, pero vamos a empezar con el punto de la arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, tu experiencia, George. Bienvenido, esta es tu George. casa. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Gamar, a los productores y los conductores de este programa por la invitación. Yo sí, de la UNFU siempre he reconocido, lo he dicho muchas veces, el hecho de que fue una parte fundamental, importantísima para mi formación académica en los años universitarios. En un artículo que escribí en el 1992 en el Listín Diario, donde hablaba de mis profesores, en ocasión del fallecimiento de Manfredo Tafuri, que fue un profesor importantísimo para mí en la Cátedra de Historia de la Arquitectura en Venecia, que era posiblemente el más grande histórico de la arquitectura en ese tiempo. Un libro de Manfredo Tafuri venía traducido inmediatamente en 5 y 6 idiomas, inmediatamente después de publicado. Y eso me motivó a escribir ese artículo sobre cuando hubo esa pérdida, donde reconocía ese grupo de profesores, ese conjunto de profesores que tuvimos en la UNFU en esos años, que posiblemente fue una coincidencia muy positiva, porque eran profesores arquitectos que ejercían la profesión y que dedicaban parte de su tiempo a la enseñanza universitaria, o sea, que lo hacían con pasión y con verdadero interés. Y eso era importantísimo. También en ese artículo mencionaba que, por ejemplo, los cursos de la UNFU, que eran semestrales, tenían un objetivo preciso y definido. O sea, quiere decir que había un diseño dedicado al clima, un diseño dedicado al espacio, Al envolvente. un diseño dedicado al envolvente, al urbanismo, a la programación, a las infraestructuras, etc. Y eso seguramente dio una amplitud de conocimiento que seguramente me sirvieron fundamentalmente para lo que seguirá luego. El hecho de yo ir a Italia es una anécdota que voy a contar porque es una cosa, digamos, curiosa y simpática, en el sentido de que en las lecciones de historia de la arquitectura de los profesores Eugenio Pérez Montaz y César Iván Ferris, uno tenía ese sueño de ver eso que ellos explicaban en diapositiva, esas grandes obras de arquitectura, ese grande algo, y claramente uno soñaba con realmente estar presente delante de las puertas del paraíso, del Ghiberti, delante que le ganó el concurso a Brunelleschi. A Brunelleschi, claramente, Sí, en el concurso de las placas de la puerta del paraíso. Y la ocasión, inmediatamente después de graduado, de obtener el título de arquitectura en el 84, fue el hecho de que el gobierno italiano, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Departamento de la Cooperación al Desarrollo, otorgaba una beca para estudiar restauración de monumentos y centros históricos. Yo claramente, con mucho entusiasmo, participé en el concurso para obtener esa beca, que no gané. No lo gané, pero lo ganó una colega, amiga, que conocemos perfectamente, que merecía realmente porque ella ya trabajaba en ese ambiente de monumentos. No, eso lo ganó Mauricia Domínguez. Ah, Mauricia, claro, sí, claro. Mauricia ya trabajaba en patrimonio, ya era dentro de ese ambiente y claramente lo merecía. Tenía una trayectoria ya. Una trayectoria antes de amplia ventaja. Absolutamente. Pero digamos que la cosa curiosa es que mi familia, mis padres, sobre todo mi hermana y mi tía, me empujaron a que me fuera para Italia de vacaciones. Aprovechando que se iba a Mauricia, en ese mismo día, en el mismo avión, nos fuimos para Italia. Se suponía que mi permanencia en Italia era una especie de vacaciones de un mes y medio, 2 meses, porque aparte no se necesitaba visa en ese tiempo para ir a Italia, y se suponía que yo iba como un poco de regalo de graduación de mi familia. Esas vacaciones, esa estadía en Italia, duraron aproximadamente cerca de 30 años. Esa es la primera curiosidad. Un poquito larga. Un extendido verano. Digamos que prosigue con que ya estando en Italia, y más o menos como yo me encontraba solitario, yo me uní un poco al grupo de Mauricia, de los becados, que eran casi todos sudamericanos y centroamericanos, y para concluir, no voy a contar cómo lo obtuve, pero al mes y medio tenía exactamente la misma beca y las mismas facilidades que ellos tenían. No voy a contar, pero es curioso, pero es un poco extenso. Pero digamos que yo entré, ya la cosa se estabilizó, porque yo estaba yo no estaba en el mismo hotel de ellos, porque el de ellos costaba mucho, el mío era a pago a mi propio esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero digamos que
me introduje en el curso y me aceptaron con la beca, me reconocieron la beca y yo fui a Florencia a estudiar con ellos. Se hizo el curso en la ciudad de Florencia, una ciudad maravillosa, llamarlo testimonio, y todos somos testimonios de la belleza de la ciudad, la cumbre del Renacimiento. Y no solamente participé en el curso de restauración, sino que tuve la más alta calificación. Esa alta calificación es la mayor puntuación final de ese curso de especialización. Eso me permitió de que me propusieron el cuerpo docente del curso, que era ligado directamente a la Universidad de Florencia, de participar en unas excavaciones arqueológicas que ellos tenían como parte de una investigación académica en la isla de Elba. Donde estuvo Napoleón para hacerlo pedagógico. Exacto, en Portoferraio. Esto se trataba de Capo Liberi, que era una pequeña ciudad de Marruecos, de la isla de Elba, en la costa, donde las Pieve Romani, que era una pequeña iglesia de pequeñas dimensiones, que siempre se hacían fuera de la ciudad, son iglesias de origen de románico pisano del año 1100 y eran características de ese estilo de arquitectura y sobre todo del dominio pisano en las posesiones de la República de Pisa, que era la ciudad de Pisa que conocemos hoy. Entonces, George, vamos a detenernos ahí. Usted se va sin ejercer aquí. Yo acabado de graduado. Totalmente acabado de la... Vamos a hacer una especie de posgrado. Nuevo, pero nuevo. Sí, inmediatamente, a pocos meses de graduarme. Sí, ya yo trabajaba con mi primo en algunas construcciones que él hacía aquí, trabajaba en unas cosas, pero digamos que no estaba metido en el circuito de trabajo completo, sino que fue una especie de reconocimiento de haberme graduado de mi familia, y vete para allá. El esquema italiano es diferente a lo que llamamos PhD, por ejemplo. Si tú eres arquitecto, ¿verdad? Ya eres arquitecto. El próximo estudio es para ser doctores. Sí, absolutamente. Sí. Es como una especie, vamos a decirlo, de maestría, pero digamos que se pero necesita... te dan el título de doctor. Absolutamente, sí. Interesante. Digamos que esa experiencia en la isla de Elba se concretizó, dio como resultado una publicación donde utilizaron los dibujos míos. Yo tenía una cierta facilidad en hacer dibujos, sketch, a mano libre, con mucha precisión y mucho detalle, etc. Y eso ayudaba muchísimo a ver una gran aceptación. La parte gráfica mía era bastante interesante. Mira, yo quiero volver un poco para atrás, porque volviendo al hecho de la UNFU y de esa condición de preparación que yo considero que fue completa, cuando yo fui a Italia y me encontraba con una persona de mi misma edad, arquitecto de mi misma edad, yo podría decir que en italiano que yo tenía una marcia in più. Una marcia in più quiere decir otra velocidad, que no se explicaba. Yo vengo de Centroamérica, vengo de Santo Domingo, sin embargo para ello era una novedad que una persona tuviera esa lucidez para no solamente proponer ideas, sino inventar cosas. En una nación como la Italia, sobre todo al norte de Italia, el proponer ideas donde había un sentido positivo para la colectividad a nivel cultural, era absolutamente aceptado y absolutamente venían siempre dadas las facilidades para uno andar adelante con su idea. Y eso era un incentivo, te abría unos campos imprevedibles. Quiero decir esto porque en el primer año que yo estuve en Florencia, yo logré escribir en una revista de especialidad de arquitectura un artículo sobre arquitectura. Yo no conocía el idioma italiano con grande precisión, claramente, pero logré ya yo me lanzaba y eso me daba una cierta vida, o sea, yo me mantenía mentalmente ocupado, etc. Lo de la isla de Elba fue interesante, eso me permitió al regreso, porque estuvimos trabajando en la isla, yo hice excavaciones personalmente de la parte del desarrollo, porque la pequeña iglesia había sido transformada en cementerio en el 1800, y habías perdido realmente su configuración, su forma original, y la idea era tratar de trazar la iglesia, sobre todo porque había una teoría que mantenían algunos históricos de que las paredes no eran paralelas originalmente. Entonces nosotros queríamos demostrar ciertas teorías, hicimos toda la excavación nosotros mismos. Buscando los cimientos. Absolutamente, sí, porque se habían perdido, habían edificado, engombrado toda Había desaparecido la parte física original. Se quedaba solo el ábside. Sí.
eso, como dije, se tradujo en un libro y al regreso a Florencia yo era, vamos a decirlo, un poco cotizado con mis dibujos, en el sentido de que me llamaban esos grupos a nivel académico para que participara en otras operaciones de investigación, tipo Portal Prato, que era una zona cerquísima del centro histórico de Florencia, donde yo, aparte de la cubierta del libro, que eran dibujos míos, tuve la primera posibilidad de dar una propuesta arquitectónica urbanista de la recualificación de ese lugar. Y eso volví después a hacer otro trabajo sobre el quartiere di Monticelli, siempre a Firenze, y mantenía, digamos, ese contacto, sobre todo en ambiente académico, o sea, legado perfectamente a la universidad con esos grupos de profesionales. Tenían una revista donde yo formo actualmente parte del comité de redacción de esa revista, una revista de arquitectura que existe de más de 65 años, y que solo son profesores los que son del comité de relación, y yo me mantengo ahí, a veces mando contributos, etc. Pues sabes, George, un paréntesis, que para que tú veas lo que era la UNFU, yo recuerdo, y tiene que ver contigo, que el arquitecto Pérez Montás, que para mí es una gente que yo aprecio y respeto demasiado, era como un mentor, me dice, Gamal, vete del país unos años, pero yo no podía en ese momento, no podía, no lo hice. Y me dijo, mira George Latour, y te mencionó, se ha ubicado muy bien en Italia. Parece que había un contacto que ustedes tenían. Sí. ¿Lo mantenías al tanto? Sí, absolutamente. No solo eso, que esto me salga un poco del tema, pero una de las grandes satisfacciones, porque como dice Gamar, Pérez Montás era una eminencia. Era una persona que en sus clases de historia, en ese proyector, en el salón de proyección, en una total poema, oscuridad, sí. él se volteaba con unos lentecitos. Con los lentecitos. Sí. Y eso era como, vamos a decir, ver un ángel, o sea, algo como fuera de este mundo, como algo, y otra cosa. Ese nivel de influencia sobre... Era una persona capaz. Yo creo que él Cada uno de motivó en ustedes. mí el amor por la historia del arte, seguro. pero mira qué No por la interesante. historia yo lo tenía desde que llegué a la universidad. Pero te voy a decir, quiero decir algo para ayudar hacia algunos jóvenes que nos estén viendo y algunos profesores, porque, concho, ha perdido mucho el oficio de profesor. De lo que más yo siento orgullo en mi vida es de haber sido profesor, pero es una pena porque esto se ha degradado demasiado. Miren, Pérez Montás, yo estaba entrando a la universidad, nos estaba dando Historia 1, y él presentó una foto de los alineamientos de las columnas del templo de Karnak en Egipto. A mí no se me olvida. Y yo sentí, porque él es más pausado, yo soy más eléctrico, tenemos estilos muy diferentes, pero él hablando, yo sentí que se emocionó. Y él iba a comentar si la columna eran campaniformes, si eran lotiformes, qué sé yo, según el capitel. Pero yo recuerdo que él se tranca, no hablen, nos quedamos como mirando, ¿no? Y él dijo, no, porque la foto era muy bella. Hay fotos, las arquitecturas te crean fotos muy hermosas con el claroscuro y eso. Y él dijo, eso es sencillamente un poema. Yo no te lo puedo explicar, pero a mí me engranojó. Yo, muchacho, oye, me digo, pero ven acá, él ve poesía en la piedra. O sea, es una cosa para mí que me cautivó y me hizo amar la materia. Yo se lo he dicho a él y se lo dije una vez en público. Para que tú veas el efecto que un buen profesor puede hacer en una persona, puede marcarte de por vida con una expresión. Lo siento de Georgilio Mella Xavier en La Salle, del hermano Alfredo Morales y de Pérez Montás. Yo sentí que me marcó en un momento específico. Y quizá él ni sabe, ya yo se lo he dicho que lo hizo, pero son cosas que tú haces y tú no sabes a quién tú le haces un efecto. Por eso es que es buena. La pedagogía tiene un contenido hasta espiritual, casi justifica nuestra existencia, nuestro paso breve por la vida. Perdón por el... Una gran la digresión, sí. influencia sobre la persona, porque fíjate que tú estás primero con una persona que por lo menos está o al nivel de tu padre o por encima del nivel de tu padre. Me refiero al contexto en el que estudiaron ustedes, incluso nosotros hasta cierta época. Y si tú lo traes al contexto actual de la educación en todos los niveles, no solo en el tema de educación pública y de media, básica, sino también en las propias universidades, tú te fijas del contenido que tú colocas y que estás colocando en el profesional, en la persona, en el adolescente, en el profesional, y cómo eso se traduce
en un comportamiento ante la propia sociedad. Y de ahí lo que tú decías, del orden pedagógico y de cómo pudo influenciar la forma de un profesor No, y que George se sobre un rodea estudiante. en Europa, en Italia, con profesores eminentes, pero, Y- pero él no olvida el de aquí. Y ese espacio Fíjate. que usted ha creado en Italia, ¿se le reconoce como dominicano desde el punto de vista como académico y eso, y profesional, se le reconoce como dominicano? Sí. ¿O ya usted es italiano? No, yo soy italiano, pero por eso quería mostrar las imágenes, porque hay un... Hay que pasar imágenes. Sí, la vamos a mostrar después de la pausa. Vamos a bajar una pausa con comercial y esa parte. empezamos. Vamos a las imágenes y que Una de las hablemos. cosas que más me hizo sentir orgulloso fue una vez que yo gané personalmente con dos colegas, colaboradores, un concurso para la restauración de una plaza histórica de una ciudad pequeña cerca de Milano, y en los periódicos salió un título grande donde decía: elegido, yo la tenía en las imágenes, elegido entre 60 participantes el proyecto de un dominicano. Es un orgullo. Yo no lo esperaba eso, o sea, para mí fue... Sí, porque te ves rubio, crees que... No, o sea, no, el hecho de que saliera eso en un país sí. donde había en ese momento la Lega Nord, que era esas y corrientes prejuicios, divisorias claro. entre norte y sur de Italia, o sea que había muchos problemas tienen prejuicio entre con la ellos, inmigración con los sicilianos, y con la inmigración del con el sur de sur. Italia. El hecho de salir un dominicano, como ganan un dominicano entre 60 participantes, o sea, eso, aparte que me llenó de un grande orgullo, me hizo realmente sentir Qué bien. realmente la patria en lo más profundo. Pero para ellos era un poco una novedad, porque entonces cuando yo fui a presentar el proyecto al público, ellos esperaban lo que ellos consideraban que era un dominicano. Entonces, mi otra socia del proyecto era una alemana, más alta que yo todavía, rubia, altísima. Y el otro Del equipo de voleibol. era otro tipo de origen austríaco, o sea, que éramos tres gigantes y decía, pero ¿y el dominicano no ha llegado? No, eso sucedió realmente. Vamos a hacer la pausa. Sí. Hay unas inquietudes que me he compartido aquí en algún momento, y es sobre el mantenimiento, la recuperación de sitios, de lugares, de estructuras históricas de la República Dominicana, incluyendo una readecuación o, ¿cómo se dice? El remozamiento, lo que quisieron hacer en la Puerta de la Baluarte. Misericordia, de Podemos la hablarlo. Independencia. La puerta de- La Puerta del Conde, el como parque, se le conoce sí, el popularmente. parque Independencia. Y ver la opinión de George sobre eso. Y un detallito antes de pasar que me pasó por la cabeza, porque el cerebro funciona solo. Donde estuvo la cárcel de la Victoria, que yo quisiera que algún día se investigara esos escombros debajo. El doctor Balaguer hizo una iglesia encima. Es una manera... La cárcel de la 40. Perdón, por Dios, perdón. Es que tengo la Victoria en la cabeza. Oye, lo que son los efectos de lo mediático. De la No noticia. crea, En la en 40. la Victoria también se pueden hacer Claro, ciertas excavaciones. claro. Sí, sí. Ok. En la 40 que hubo tortura y que es un hecho que sería interesante investigar. Sí, sí. Balaguer, que sí era un hombre que le apasionaba la historia, muy culto, muy leído. Sin embargo, es una iglesia y borra esa memoria. Yo creo que ahí habría que excavar. Uno no sabe qué puede aparecer ahí. O sea, la tierra está llena de secretos. Ese es un tema interesante. Vamos a la pausa y ver imágenes de las cosas que George ha hecho. Así es. Regresamos. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Bueno, continuamos esta conversación con el arquitecto y doctor George Latour. Hay una serie de experiencias, Gamal, Alex, amigo televidente, que ha vivido George, sobre todo en Europa, que quisiéramos que compartiera con nosotros, y además su papel en materia profesional y laboral allá en el ejercicio de la profesión. ¿Le parece bien? Pero El ejercicio de su podemos profesión. hablar ahora, George, de tu experiencia en Venecia, por ejemplo. Sí, correcto. Por ejemplo, Esa ciudad tan hermosa, o sea, Sí. en la región del hay algunas Véneto. imágenes que Hay podemos para ver imágenes, compartirla claro. muchas también. imágenes, sí, de Sí, muchos interesante, muy proyectos. bien. Me gustaría ir Sí, sí. pasando. Adelante, Que la adelante. vayan pasando. Sí, una anécdota también interesante. O sea, yo estando todavía en Florencia,
Yo, aparte de esos trabajos de investigación, el que hice en la isla de Elba, el que hice en algunas zonas, en algunas áreas históricas de Florencia, estuve trabajando en la restauración, en la adecuación de nuevo uso para lo que sería la transformación del convento, del claustro del convento de la iglesia Santa María Maggiore. Se trataba de convertir esos espacios del claustro en espacios didácticos de educación, para educación permanente, que es parte del municipio de Florencia. Si ves algo interesante que quieras destacar. Sí, eso es el proyecto Bicocca, que es un proyecto que realizamos al norte de Milán, en un área de 2 millones de metros cuadrados, lo que estaban anteriormente los establecimientos de las fábricas Pirelli, es un establecimiento industrial, Sí. que la ciudad al crecer los arropó, y prácticamente recordemos que un establecimiento industrial es un área recintada, o sea, con una verja, vamos a decir. Entonces se propuso... O sea, encapsulada. Exacto, porque era una industria. Se propuso en un concurso internacional donde participaron las más grandes oficinas de arquitectura del mundo. El proyecto nuestro, de la oficina Gregotti Associati, fue declarado el ganador. Eso comportaba la realización de toda una nueva ciudad dentro de esos establecimientos, conservando algunos edificios. Por ejemplo, estamos viendo el edificio de la Siemens, que es un proyecto nuestro, donde está claramente la compañía Siemens alemana, así como la Bundesbank, etc. Estos son proyectos personales míos, el edificio de la Feria de Brescia, son proyectos a gran escala. Ahí trabajaban muchos hombres, ahí. Sí, eso era como una especie de, vamos a decir, Bueno, y muchas mujeres. el concepto de la feria ganadera, vamos a decir, o sea, donde habían pabellones expositivos. Esos son pequeños proyectos en pequeñas ciudades. Esas son interesantes porque esas ciudades que fueron un poco abandonadas en el sentido de la famosa piazza, el lugar de comunicación entre los residentes, se perdió produciendo parqueos y paradas de autobuses, Sí. que luego hubo una disposición de la Comunidad Europea de tratar de financiar esa recuperación de esos espacios. Sí, George, esas ciudades, grandes ciudades europeas y avanzadas, diría yo, planifican para su construcción y también hacen los ajustes conforme pasa un tiempo considerable. Sí. Usted me corrige. Sí, no. La ley urbanística, que es una ley estatal en todas las ciudades europeas, hay un mecanismo, un instrumento que se llama el Plan Regulador General, que son planes reguladores hechos por estudios, por ejemplo, nuestro estudio hacía planes reguladores de Italia, no solamente de reguladores, planos reguladores, que lo que hacen es que predicen el futuro del crecimiento de la ciudad en los próximos 20 años. ¿Y ese barco, George? Que No, se ve eso ahí? es un proyecto que yo desarrollé al final de los 90 para el puerto turístico de Puerto Plata. O sea, Qué interesante. sí, se trataba, sí, es curioso porque se Se ve trataba... una ¿Está casa en se ven ejecución casas ahora, victorianas George? ahí. ¿Está en ejecución ahora? Sí, esto era realmente el puerto de Puerto Plata, Sí. donde hay un edificio del 1930, que era la vieja aduana. Sí, sí. Entonces, Muy hermoso edificio. Exacto, se me propuso en ese tiempo tratar con poco dinero, es un estadio que hicimos en Marruecos, ahí están las imágenes del proyecto y después están las imágenes de de la construcción, por ejemplo, son estadios de fútbol, Ok. porque se suponía que el Marruecos iba a ganar la sede del Mundial de Fútbol del 94, entonces ellos organizaron esos concursos, nosotros ganamos 4 estadios, hicimos 4 estadios en Marruecos y no ganaron la sede, pero los estadios decidieron hacerlo lo mismo y eso fue el resultado de esos proyectos que son ya totalmente terminados. No saltemos Venecia. Qué interesante. Que tú hablaste de una anécdota. Bueno, es el estadio construido, lo que se veía en los planos, es una especie de volcán, es una zona, o sea, Sí, sí. toda esa arquitectura. Entonces, el nivel de participación suya ahí, en esa obra, ¿hasta qué punto Miren llegaba? ese proyecto, que yo quería mencionarlo como uno de los últimos. Mira, eso es un proyecto pequeño, es cosa que Sí, porque ahora está la sí, imagen. Sí, lo retoma. Es un proyecto de una pequeña ciudad. Ahí están los análisis que yo hice. Eso son ciudades donde perdieron su identidad, donde la famosa piazza, que es
el instrumento urbanístico donde es el alma del El país. alma, el centro. O sea, donde se reúne la gente. Sí, como la donde Piazza se- del Popolo. Exacto, y la Piazza San Marco, la Piazza... Yo no hablo italiano, por si me equivoco. Sí, la piazza, o sea, digamos que parte de la estructura urbana de las ciudades italianas. O sea, cuando uno interviene en ese tipo de trabajo, esa es una calle que nosotros transformamos, recuperamos, o sea, cambiamos el sentido de la vía, hicimos más cosas, pavimentamos, o sea, no se trataba Esto solamente es con la participación directa del Estado. del ayuntamiento. Sí, del Son ayuntamiento, del edificios gobierno local. sí, El gobierno de la Sí, ciudad. sí. Exactamente, son pequeñas ciudades, pero tú cuando le devuelves eso a esa ciudad, tú estás realmente adquiriendo un gran sentido de responsabilidad. Porque lo que era un parqueo y lo que era en ese caso era Esa calle es peatonal. Totalmente, sí. Sí, ideal eso. Solo, Lo que hay que hacer hay es una una zona circulación colonial, sí. solamente para los residentes. Quien puede pasar ahí porque reside. Eso, mira, Vive ahí, esa claro. fuente delante de esa iglesia del 1200, que es una pequeña iglesia de esa pequeña ciudad, yo la hice en ese sitio porque en las investigaciones que hicimos de toda la parte iconográfica y de documentos, ahí había un depósito de agua porque las casas eran de madera, entonces cuando había un incendio, ahí es que se recogían las cosas para apagar los incendios. Fíjate Entonces, qué relación con la propia exacto. historia. Y no eso. Con su historia. No, pero aparte de todo No hay que eso, tener una especie de cuerpo de bombero en la antigüedad. Lo tenían los romanos de la Roma imperial. sí, ahí lo que había era un grande depósito de agua. Pero aparte de eso, y ahí eso fue lo que, acuérdense que esos son proyectos de concurso, donde participan muchas personas. Sí. Ahí, pero era una habitude en las iglesias de la antigüedad enterrar los muertos alrededor de la iglesia, los difuntos. Sí, aquí también. Cuando nosotros hicimos esas excavaciones para hacer esa piazza, encontramos muchísimos restos. Osamentas. Exacto. Que claramente eso es un teatro que hicimos en Aix-en-Provence, en Francia, realizado. Un teatro lírico ya realizado. Yo lo que quería decir es que la fuente tiene el doble objetivo de poner el agua como símbolo de la vida en un espacio que fue ocupado en precedencia por la muerte. Sí, correcto. Entonces ese simbolismo que fue apreciado por los jueces que valorizaron nuestra propuesta, que nos hicieron ganar entre 60 propuestas de otros participantes, lograron entender el mensaje de por qué se ponía esa agua aquí, por qué Y las fíjate matas que los romanos, donde terminaba el acueducto, había una fuente, como el Aqua Virgine eran simbolismo. la Fontana de Trevi. Sí, Exacto, correcto. era Que simbolismo. tú lo Claro, la de la hemos barca, compartido. la de la barca que trabajó Claro, Bernini. exacto, sí, sí. Incluso la propia comunicación de cómo distribuían su acueducto y cómo terminaba y la propia... el propio Esa trabajo influencia de la etrusca que los hacía arquitectura. práctico con respecto al agua, sí. Qué interesante. Al agua. Mira, para concluir la Sigue, idea, sigue, ese es sigue. el teatro que hicimos nosotros en sustitución cuando la Scala de Milano fue restaurada por 2 años. Entonces ese teatro lírico de 2.000 personas se realizó en el proyecto Bicocca, lo que hablé antes de la fábrica Pirelli, en sustitución se llamaba Scala Bis. O sea, toda la estación operística Pirelli es la industria esa de gomas. Sí, por ejemplo, No, y destacar para el público, o sea, la escala de Milán, que da la piazza también, Sí. y al frente está la iglesia gótica, bellísima de Milán. y está la y Galería después la Vittorio Galería Vittorio Emanuele, Emanuele. y después el Domo de Emilio. Sí, que a esa tienda no se puede entrar, porque una cartera de mujer puede valer 5.000 o 10.000 euros. Pero es interesante, es de los teatros más importantes Esa del es la mundo. ciudad de Puyán, excusa. Deténgalo ahí. Tenemos señor que, director. aguántame eso ahí, Sí, para porque así caer en el tema, salgamos. ya que está ahí. La escala de Milán, bueno, los argentinos dicen que el Teatro Colón tiene mejor acústica, pero la verdad el Teatro Colón es un gran teatro mundialmente, pero la escala de Milán Y hay aparentemente... un tema de ego ahí también. Sí, pero la Sí, escala es el la templo. escala es la escala. El, Sí, el tú lo has símbolo dicho, El mundial de- cantante que canta en la escala exacto. se consagró de por vida. Era que cantaba María Cala, Renata Tebaldi. El templo. Era un templo. Franco Corelli, que vivió en Milano mucho tiempo. Entonces, Vamos a esta es la hablar ciudad china de la que usted sí, nos hablaba. de Puyuan, que me, Sí, ahí me vamos al interesa. paso. Sí. Poder Sí, aguántame las imágenes, estamos frízala. saltando unas cosas, pero Lo entiendo, digamos pero es que que son ahora que muchas estamos en esa imágenes. imagen interesante. Frízala ahí Hermosa, y por cierto. enfoca a Sí. George para que nos explique esto. Sí, adelante, George. En el 1999, digamos, las autoridades de la República Popular China organizaron una serie de concursos internacionales por invitación. Esos concursos se trataban de construir 9 nuevas ciudades.
la cosa curiosa e interesante de ese concurso era que cada una de esas ciudades tenía que tener el estilo de una ciudad europea de referimiento. En otras palabras, entre las 9 nuevas ciudades iban a ser la ciudad italiana, estilo italiana, la ciudad estilo francesa, la ciudad estilo inglesa, la ciudad estilo alemana, etc. Nosotros fuimos invitados para la realización del concurso, claramente para la ciudad estilo italiano. Eran 12 participantes de estudios de cierto nivel en Italia. Nosotros habíamos ya tenido experiencia ganando el proyecto para una ciudad en Ucrania de 150.000 habitantes y fuimos prácticamente invitados a hacer este concurso. Es interesante porque el concurso se desarrollaba en 3 meses. O sea, parece casi imposible que tú desarrolles el concepto de toda una ciudad. Pero una ciudad para cuántos En tan habitantes? poco 150.000 habitantes. Una ciudad cerrada. Modesta, Sí, encapsulada también. cerrada. No había posibilidad de crecimiento, sino que Impulsada por un empresariado. por un empresariado, Ok. digamos, podríamos decir capitalístico, en el sentido Sí. de que eran operaciones comerciales Sí, para sí, venta, digamos, de la ciudad. George, aquí es incomprensible en República Dominicana tú hablar de vamos a hacer una ciudad para 150.000 Bueno, habitantes. la que no ciudad de crece. Juan Bosch es eso. Sí. Ah, es eso, tienes razón. claro. Y yo participé, ahí están también mi trabajo. Pero, Tienes razón. claro, es una ciudad satélite. Pero, sí, pero tú verás, o sea... sí, la ciudad de Juan Bosch es más o menos En el ese concepto mismo de esquema. ciudad, crece sola. Sí, tú, correcto. tú planificas una ciudad, como hizo Le Corbusier en Chandigarh, en Pakistán, y ella va a crecer. Le Corbusier se equivoca, un genio. Me da puro decir que un genio se equivoca, pero se equivoca, son humanos. Le Corbusier se equivoca en Bogotá, cuando traza la circunvalar, y el arquitecto Salmona, colombiano, lo enfrenta. Samper lo apoya porque Samper trabajó con Le Corbusier mucho tiempo. Tú hablaste de tus dibujos. Yo entrevisté a Samper en Bogotá, no sé si está vivo, era un hombre muy viejo cuando lo entrevisté. No lo sé, la verdad. Y él dijo que Le Corbusier lo vio en los años 30, de los 40, con una cámara fotográfica en la mano. Y le dijo, deja eso. No uses cámara fotográfica. Oye, si ves lo que estamos usando nosotros ahora en tecnología, se muere otra vez. Y le dijo, tú tienes que usar la mano y dibujar. Dibujar, para conectar la mano con el cerebro. Fíjate qué interesante. Samper tenía guardado, yo te diría como 80.000 dibujos de él. Él vivía bocetando. Cuando tú viajas a una ciudad, tú bocetas detalles de la ciudad. No le tomo fotografías. Yo no creo en eso. Yo creo en la fotografía, yo creo en todo eso. Los famosos Entonces, la cuadernos. ciudad- George, evolución vamos ya. a la China, a Puyuan, y dime ese proyecto, o sea, encapsulado, como tú dices, sí. Sí, era un proyecto cerrado, o sea, tenía sus límites. En el caso nuestro, acordemos que tratamos de una ciudad estilo italiano, era muy fácil decir, bueno, será una ciudad amurallada, como son todas las ciudades. Pero italiano, ¿de qué época? No, era el concepto italiano de la ciudad, que eso es muy ambiguo como concepto. Bastante ambiguo. Y yo creo que, digamos, el gran trabajo, la cosa que debemos reconocer de nuestro proyecto es tratar de hacer entender a los chinos, a los interlocutores, o sea, a los clientes, que no se trataba de recrear una especie de Disneyland al donde tú metías el Coliseo por un lado, donde metías la Torre Pendiente de Pisa, donde metías el campanile de No San mencionamos a un Marcos. alcalde dominicano también. No, o sea, En se la bandera. trataba de una operación mucho más intelectual, en una oficina... Conceptual, diríamos. Exacto, pero con grandes... Mira, hubiera sido muy interesante, bueno, es interesante explicar eso, porque para nosotros demostrar a los clientes, recordemos que en los años 90 la China todavía no era abierta al turismo como es ahora, era un poco misteriosa, cerrada no se entendía realmente lo que querían comunicarte, habían personas que hablaban inglés, pero un inglés que eran claramente aprendidos en Inglaterra y eso, pero que entendían lo que querían realmente entender, o sea que nosotros teníamos esa dificultad de comunicación y aún así sí. logramos crear esa armonía para demostrar a ellos lo que significaba el concepto de una ciudad italiana. El concepto aplicado, y eso no están las imágenes, pero es interesantísimo y seguro le va a interesar mucho al arquitecto Gamar, nosotros hicimos una serie de estudios de las fundaciones de la ciudad italiana, claramente volviendo hacia lo que sería la fundación de la ciudad romana, muchas ciudades tipo Milano, Verona. Pero había un esquema hasta medieval ahí. Sí, pero digamos que el trazado de Caldo de Comano, digamos que era realmente lo que la urbanística italiana, digamos que aportó a la historia de la urbanística.
Y un caso nuestro es la ciudad de Santo Domingo, que se aplicó el sistema romano de damero o de dámero, que es la cuadrícula de los que recuerdan un poco los ejércitos. Que era bastante moderna en su tiempo. Absolutamente. O sea, la ciudad de Obando es moderna. Y que fue el esquema urbanístico se repitió en todas las universidades, en todas las ciudades Reticular. posteriores Sí, correcto. a la primera Sí, insediamiento, sí. a la primera aplicación en la ciudad de Santo Hay una Domingo. similitud, tú te vas por América Latina y por el propio Caribe Absolutamente y tú te encuentras se con aplicó ese esa, sistema. con esa plaza y con esa arquitectura y ese entorno, ¿verdad? Exacto. Entonces, digamos que los referimientos de nosotros para hacer la ciudad de Puján era sobre todo el estudio de la fundación de la ciudad italiana, que era, podríamos decir, ya regulada por la fundación de la ciudad romana. Otra de las cosas que hicimos para lograr llegar al interlocutor de una manera clara era estudiar los cuadros de Piero de la Francesca, sobre todo los atribuidos a Piero en el palacio de la galería del Palacio Ducal de Urbino, del famosa Ciudad Ideale, donde se aplicaba La por ciudad primera ideal, que vez- fue un concepto renacentista también. Absolutamente. Y se aplicaba por primera vez la perspectiva matemática. Esos grandes cuadros que realmente de dimensión no son tan grandes, de la ciudad ideal, era uno de los referimientos diciendo que nosotros íbamos a aportar de la cultura italiana la riqueza de los espacios abiertos, del concepto de piazza, del concepto de la calle, de las cosas. Eso es muy, muy europeo, muy Que italiano. había, y perdona, hasta una concepción espiritual desde la ciudad de Dios de Agustín. Exacto. Una cosa interesante. Y qué- después se llega a la ciudad relación? jardín de los ingleses. ¿Y qué características le dio entonces para que ellos le compraran ese Para esquema ganar el proyecto. italiano? Ganaron el Sí, concurso. nosotros hicimos, aparte de eso, una comparación de la estructura de las casas tradicionales chinas con respecto a la casa pompeyana y a la casa veneciana tradicional, donde encontramos unas ciertas similitudes. Una buena estrategia. O sea, en el sentido de que, digamos, la base que nosotros proponíamos como fundación de la ciudad, del principio, lo que llamamos en Italia el principio fondativo, o sea, el principio de insediamiento de la ciudad, tenía una base muy, muy sólida. O sea, era difícilmente combatir esos conceptos tan fuertes así. Bueno, una cosa interesante es que al cabo de 3 meses, cuando se entregó el proyecto final, quiero decir, y no tenemos las imágenes, pero se elaboró de una manera, o sea, no se puede explicar la cantidad de material que se entregó, de modelos. Nos asociamos a una oficina de arquitectura e ingeniería en Shanghái, que se llamaba la TAPE, que tenía 250 personas profesionales trabajando ahí, y ellos hacían la contraparte por cuestión de logística, o sea, los modelos, las maquetas se hacían allá, correcto, porque sí, se evitaba el problema del transporte, pero todo nacía de nuestra oficina de Milano. Y era curioso que, por ejemplo, cuando uno mandaba un fax diciendo, bueno, en China ahora son las 4 de la mañana, mañana lo reciben, cuando uno mandaba un fax con un detalle, una chinita, o sea, que ellos estaban trabajando, tenían turnos de 24 horas, o sea, era impresionante. Y cuando se construyó la ciudad, que yo era el encargado de la oficina, no solamente de las infraestructuras, de los puentes, la ciudad, digamos, el contexto que se presentaba para la construcción de la ciudad era un contexto plano, era una situación topográfica plana, llena de canales de irrigación, porque era una zona agrícola. Eso fue una estrategia nuestra para regularizar esos canales espontáneos de irrigación y hacer una cuadrícula de canales navegables, recreativos y deportivos. Y ahí nos acercamos a Venecia. Entonces se volvió Puján una ciudad donde el agua se consideraba una oportunidad. Está caracterizada por esos canales que claramente tienen que ser atravesados por puentes, donde hay una navegación comercial, una navegación privada de las casas, etcétera, y las casas dan hacia el canal. Se ven algunas imágenes en la propuesta del proyecto. Qué interesante. O sea, se construyó esa ciudad, fuimos declarados ganadores el día después de la última presentación, una cosa increíble decir ganaron al otro día, y empezó todo un proceso. Yo lo cuento con mucha emoción porque yo participé en primera persona en todas las fases del concurso, tanto en la elaboración del concurso como en la elaboración del proyecto definitivo, como en la elaboración de la dirección artística de la realización de las obras.
yo era encargado de los open space, o sea, de los espacios abiertos, que era la parte más vendible, porque era lo que se vendía, ver las fuentes, los árboles, las viales, las calles, etcétera. Y eso era una atribución y un trabajo bastante importante porque era lo que llamaba la atención. Yo realicé, Lo que más se veía. Sí, en un solo edificio yo realicé 8 fuentes diferentes, con diferentes juegos de agua y eso que fueron realizadas. La cosa impresionante para salir del tema de Puyán era que cuando uno mandaba el esquema del proyecto definitivo y ejecutivo de una propuesta, de una fuente, uno decía, bueno, nunca la harán. Porque nosotros aplicamos, por ejemplo, hay una fuente que yo hice de 4 metros de ancho por 150 metros de largo en una calle. Inmensa. Sí, sí. Pero era simplemente porque estaba de frente al edificio que hicimos del Promotion Center, que era el edificio de venta de la ciudad, y la fuente estaba milimentada de uno de los canales construidos por nosotros, de 32 bombas que hacían que el agua en una especie de canal de acero se distribuía en unas piedras puestas en forma Romboidales. donde había mucha pérdida en cuanto al corte y eso de noche parecía un dragón en medio era un granito negro. El dragón es un símbolo chino. Absolutamente. Importante. Y prácticamente había unos difusores de agua nuboliza y uno veía eso Y con luces. y con fibra óptica y eso. Entonces uno decía, bueno, no, pero cuando viajaba uno de nosotros y traía la foto de la fuente, uno no sabía cómo interpretar el hecho de que ellos valorizaban esa parte del diseño italiano que claramente era muy cotizado. Y lo que le aportaba para la propia venta justo a la oficina Vamos del proyecto. Alexander, para hacer una pausa, ¿verdad? Sí, sí. Sería interesante, ustedes están de acuerdo, abrir los teléfonos, Seguro. que tengan libertad de llamar, estamos en vivo. Además, Antes- los ingenieros y los arquitectos. Esto está muy están interesante, es pendientes. una pena hacer la Antes de irnos, pausa. yo quisiera Sí. preguntarle, ¿cómo usted ha logrado seguir siendo dominicano? Porque usted en los gestos, en el léxico, usted es un dominicano puro todavía, en su forma. Sí, no, pero eso es las raíces. Así que vamos a la pausa, ¿verdad, Sí, Alexander? pausa y y podemos abrir regresamos los en breve. teléfonos y Sí. dar oportunidad al público. Muy bien. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Sí, señores, qué entrevista tan interesante con George Latour Hensen. George, me quedé en el Que va a aire. provocar una No, segunda claro, o tercera. entrevista. Seguro George, que sí. yo me quedé en el aire con algo que no se completó. Tú compraste un libro usado, porque es que la memoria funciona sola, yo te lo dije hace Sobre rato. arquitectura. Y tuviste un contacto, aunque sea a través del libro, con Vittorio Gregotti. ¿Cómo tú llegas a la compañía de él? ¿Cómo tú tienes que ver con él? O sea, Bueno, eso es una parte importantísima de mi vida profesional y seguramente de mi vida sentimental, en el sentido de que es una anécdota que contaré, pero que hace amena contar la historia. O sea, yo contaba de que estando en Florencia, nosotros estábamos haciendo un trabajo cerca del Duomo de Florencia, de Santa María Maggiore, dei Fiore, y hacíamos un trabajo de es un paréntesis para el público ya, pedagógico. Ese modelo que crea Brunelleschi en Santa María del Fiore, en Florencia, es el modelo de cúpula renacentista que el mismo Miguel Ángel lo va a repetir en San Pedro de Roma, en la Basílica San Pietro. Entonces, nosotros estábamos trabajando en la restauración de ese claustro, de esa iglesia, para transformarlo en aulas didácticas para un departamento del ayuntamiento, del municipio, que se llama la educación permanente, que es una especie de escuela para la tercera edad. Y a la hora de pausa, a mediodía, teníamos la costumbre de comer y reposarnos en un edificio que se encuentra en Piazza de la República, en Florencia, un edificio del 1800, un gran edificio cuando se dieron una serie de reestructuraciones de la ciudad de Florencia. Y en ese edificio había una serie de oficinas de servicio. Entre ellas estaba la oficina de la posta, o sea, la oficina del correo.
Entonces, con la excusa de escribir postales a la familia, de escribir cartas a las novias, etcétera, nosotros íbamos prácticamente a reposar todas las tardes. Después de comida nos metíamos ahí. Primero, porque era un ambiente muy agradable. Segundo, porque tenía un gran vitral donde se difundía una serie de colores en un ambiente muy cómodo, con sillones comodísimos, etcétera. Y terminamos a veces durmiendo ahí, reposándonos realmente, y a veces veníamos invitados a desalojar la sala, como porque decían, esta gente viene todos los días y están ahí roncando. Bueno, en una ocasión, saliendo de ese edificio, había un señor mayor que tenía una bancarela, o sea, una mesa donde vendía libros usados, sobre todo libros de arte, libros de artistas. Y en una ocasión yo le pregunté al señor si tenía algún libro de arquitectura. Él me mostró un libro de arquitectura que aún poseo en mi biblioteca, pequeña biblioteca, que se llamaba Cuestiones de Arquitectura. Era escrito por el arquitecto Vittorio Gregotti. O sea, es un poco difícil de contar esto, pero cuando yo oí el libro, sentía lo que se puede decir en italiano un colpo di fulmine. Es una especie de relámpago donde yo me identificaba de esos dibujos, que eran dibujos hechos a mano, perspectivas aéreas, de proyectos a grande escala que hacía Gregotti. Eso no me motivó tanto que adquirí el libro, y repito, lo poseo ahora, que comencé a investigar quién era esta persona, quién era este arquitecto. O sea, fue una identificación, un poco complicado explicarlo, pero investigué de que el profesor Vittorio Gregotti era profesor titular en la cátedra de composición del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, que era titular de esa cátedra, que era director de la revista Casabella, que era la principal revista de arquitectura italiana y europea, aparte director de la revista Raseña, y que tenía su principal oficina en Milán, y tenía oficina en Venecia, y tenía oficina en Lisboa, en Portugal. Digamos que el interés y el incentivo que me provocó ese libro se me ocurrió, y vuelvo otra vez a la Marching Pew, o sea, esa visión que yo tenía. Claro, ahora contarlo es muy fácil, pero pensar de cambiar una ciudad para otra, no siendo un viajero, no siendo un turista, sobre todo cuando uno tiene familia, es casi imposible. Sin embargo, la decisión mía fue tratar de acercarme a ese personaje. Hice un curso, hice un examen de doctorado. Esto es increíble, en un doctorado dedicado a la filosofía del Alto Medioevo, que posiblemente no tenía nada que ver conmigo, pero me acercaba a Venecia porque una de las sedes de este doctorado en realidad correspondía a Venecia. Gané ese doctorado, ese examen de doctorado, y me mudé a Venecia. O sea, cogí mi mochila, mi maleta, y cogí mi tren y me fui para Venecia. Claro, repito, contarlo ahora parecería simple, pero llegar a Venecia, cambiar de una ciudad bellísima como Florencia a una ciudad extraordinaria como Venecia, que no tiene palabras como describirlo. O sea, los ojos, es tanta la belleza de Venecia que los ojos no te dan abasto para poder identificar eso. O sea, cada centímetro es una obra de arte, sobre todo para una persona como yo que hacemos recorridos no turísticos de la ciudad de Venecia. Ya tenemos que ir caminando hacia la cuestión nacional porque ya estamos contra... Pero que tremendo la anécdota. Sí, bueno, lo de Gregotti es interesante porque yo me acerqué a Venecia, claramente como había hecho el examen de doctorado en historia, conocí a ese gran personaje que describí al principio, que es el profesor Manfredo Tafuri, que era el director del departamento de historia, donde tuve en contacto con él. Y posiblemente, digamos, lo que me ha dejado Tafuri es ese deseo y ese interés en la investigación, en profundizar los conceptos, en profundizar la historia. Y estuve estudiando con Tafuri por 2 años. Aparte de eso, el Instituto Universitario de Venecia tenía la facultad del departamento de urbanismo, que era una de las pocas universidades en Italia que tenía la carrera de urbanismo separada de la de arquitecto. O sea, uno podía ser graduado en urbanismo igual que graduado en arquitectura. Ahí me interesé en un curso de urbanismo y de planificación territorial, y para acelerar un poco los conceptos, hubo una especie de concurso para elegir 15 profesionales o estudiantes de término de arquitectura o de urbanismo para hacer un trabajo en la ciudad de Salé, en la Medina de Salé, en Marruecos. Yo fui al coloquio
eran 150 participantes que vinieron de toda Italia a ese coloquio para la cuestión de elegir 15 representantes que iban patrocinados por el gobierno italiano, por el Departamento de Análisis Social del Territorio de la universidad y por el gobierno de Marruecos, directamente, personalmente firmado por el rey Hassan II. La sorpresa a las 7 de la noche cuando yo iba para mi casa es que estaban las personas viendo la lista de los escogidos y el número 15 era yo. Yo no tengo mucha explicación de por qué yo fui escogido entre 150 personas. Primero, porque yo era el más joven. Segundo, porque era el único extranjero, o sea, el único no italiano. Tercero, porque las personas que participaron en ese coloquio eran expertos en ese tipo de trabajo. O sea, cuando yo estaba en la fila esperando mi turno, uno me hablaba que era experto junior de la UNESCO, el otro me hablaba que había trabajado en el Cairo, el otro había trabajado en Katmandú, en Nepal. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Me hicieron una entrevista en francés, en el coloquio con las personalidades del Marruecos y con las personalidades del Instituto de Venecia, donde me hacían preguntas en francés. Yo respondía oui. Fue un protectorado franco-español en un tiempo. Absolutamente, Claro. sí, no, pero francés. Se habla francés claro, sí, perfectamente. claro, claro. O sea, es una ciudad francesa, o sea, tiene los bulevares, etc. Fui escogido y nos fuimos a esa nueva aventura, a esa nueva visión de otro espacio, de otra cultura, de otra dimensión. De otra dimensión que era el Marruecos. Claro, una ciudad francesa, digamos así, de urbanística francesa, pero el trabajo fue interesantísimo. Allá duramos un año haciendo un estudio sobre la Medina de Salé, haciendo el análisis de la estructura. Yo diseñé una mezquita ahí fuera de las murallas, delante de... Sí. Una mezquita que, aparte de todo, gustó mucho. Hicimos todo ese análisis de la ciudad que se transformó en una publicación escrita en 3 idiomas. Y la cosa... Porque Medina es ciudad. Sí, la Medina Claro, es Medina la ciudad sagrada, sí. es como el centro histórico, pero tiene el nombre de Medina. Dice Medina Sahara, Medina Sahara. Medina, exacto, Medina de Salé, Medina de Rabat. Exacto, O sea, la sí. Medina de Salé se encuentra de frente a la Medina de Rabat, que es la capital del Marruecos, Rabat, dividida claro. por el fiume Buregret. Cuando regresamos a Venecia, fui nombrado coordinador del grupo de los 15. Quiere decir que todos esos personajes que habían estado en el Cairo tenían que venir donde mí, en una pequeña oficinita que me facilitaron en la universidad, donde yo recibía eso, corregía los trabajos y organizaba la parte gráfica, informativa para esa publicación que ya venía patrocinada. Ahí están también mis dibujitos que son hechos a mano, etcétera, sobre la mezquita, las puertas, las cosas. Esa me abrió una serie de campos, etcétera, pero recordemos que mi dirección final era llegar a donde Vittorio Gregotti. Yo logré con cierta facilidad cambiar mi doctorado de filosofía del Alto Medioevo, que como quiera era muy interesante y me gustaría un día hablar contigo cuando se habla del concepto del tiempo, del concepto de la medida, del espacio en el Alto Medioevo. Todo eso yo tengo una gran preparación sobre ese tipo de conceptos medievales que son el resultado de todo lo que sucede. Y eso, saliendo del tema, las grandes respuestas a las grandes capillas de Fiorentina, del Masaccio, cuando pinta en la Capella Brancacci, los Medici o la familia Biancacci en dimensiones más grandes que los mismos figuras Jesucristo, etcétera. Es una respuesta a esos altos conceptos del Alto Medioevo, del concepto del tiempo, etc. George, ya tenemos que hablar, porque ya nos queda... Vamos a la pregunta de Alexander. No, quisiera terminar Llega Gregotti y Porque nos dan como sí, 7 o bueno, 8 minutos ya. vamos a tener que hacer otra entrevista. Sí, Bueno, no, pero esto sí, Sí, me lo de gustaría que hubieran Vittorio pasando los proyectos que son... Así que pasen las imágenes. O sea, aunque sean solo de fondo. Sí, sí. Bueno, Gregotti es un personaje importantísimo. Perdón, hay una llamada del público. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, yo quería saber un poquito más acerca del proyecto de la terminal turística de Puerto Plata. Un Sí, proyecto tu que trabajo del insistencia. arquitecto. Que los Genses son de Puerto Plata. Sí. Sí, claro, hay una Bueno, familia importante. de ahí es el que al eso- final, al final Sí, de Perfecto, se le va a responder al final, de- claro. Sí, es un proyecto del 99, algo así, que era una Sí. propuesta que hicimos para recuperar, o sea, lo que se quería en ese momento, lo digo como paréntesis, era utilizar la estructura existente, gastar poco y dinero, mantener, poner a ¿verdad? De cierto modo. Exacto, poner a funcionar lo que hacía. Entonces,
En el caso del proyecto, nosotros nos aliamos con una compañía sueca que propuso una serie de estructuras flotantes, porque el problema de que el puerto de Puerto Plata, la terminal existente, no tenía la ¿Dónde está capacidad. la aduana vieja? Exacto, no tenía la capacidad para recibir grandes naves. Entonces, esa estructura flotante lo que hacía era que se pudiera parquear la nave, o sea, amarrar la nave, y la idea mía era de crear una plataforma, siempre era un proyecto económico, solamente darle en pocos años funcionamiento a recibir cruceros, y la idea mía era crear una calle con unas arquitecturas, lo que sería una especie de zona franca, digamos así, donde habían casitas victorianas que se comunicaban directamente a la... Sí, para respetar el entorno. Exacto, o sea, ya del el centro turista histórico comenzaba allá. a tener el contacto con el sabor, digamos, sí, de la sí, arquitectura sí. de Puerto Plata, y luego se comunicaba claramente con la calle principal, Qué la interesante. Bel Air, etc. Entonces eran esas casitas victorianas, etc. Bueno, como es una cosa muy importante para mí. Gregotti. Sí, digamos que a un cierto punto yo hice mi tesis de doctorado con Gregotti. Digamos, el momento negativo fue que el día de la presentación de mi tesis de doctorado en Venecia, Gregotti no asistió. Recuérdense que Gregotti vive en Milán, que está a 2 horas y media en tren, y ese día me mandó a decir a las 7 de la mañana con sus asistentes de que no podía asistir a la presentación. Entonces eso me llenó de gran nerviosismo, porque una figura eminente como Gregotti, recordemos que la Universidad de Venecia en ese tiempo era considerada la mejor universidad de arquitectura de Italia, no solamente por la estructura física que facilitaba, acuérdense que era solo arquitectura la universidad, sino que tenía el conjunto de los mejores profesionales, de los mejores arquitectos. Ahí enseñaba Aldo Rossi, que conocí personalmente, Rossi, qué interesante. ahí enseñaba Jens Stirling, enseñaba Tadao Ando, venía a hacer seminarios. Yo conocí a Tadao Ando en Estambul. Yo lo conocí en Vicenza. Sí, japonés. Y ahí enseñaba, venía a hacer Perdón, ¿puedo decir algo jocoso? Porque eres simpático, hombre bajito. Tadao Ando fue contratado para hacer un centro cultural en Texas. Y dice que él no estaba muy motivado hasta que pensó que si George Bush era de Texas, es porque la ciudad necesitaba urgentemente un centro cultural. Cuando él dijo eso se fue abajo. En Estambul. Se va a compensar. Perdón. Sí, entonces, digamos que ese nerviosismo Ese venía, momento, sí. porque Gregotti, siendo un personaje importante, siempre crea un cierto nerviosismo entre los otros profesores, o sea, es una figura, digamos, Una bella figura. sí, la italiano. princesa, o sea, la que Esa. siempre tiene, cuando viene, cuando no viene, lo mismo, o sea, entonces, el encontrarme a defender mi tesis delante de una comisión posiblemente antigregotiana, para mí era un problema. Sin embargo, con todo y eso, pude demostrar con un proyecto bastante amplio y tuve la máxima calificación. Ese momento negativo, la no presencia de Gregotti, en vez tuvo una respuesta positiva. Al cabo de una semana, recibí una llamada de la secretaria de Gregotti diciendo que el profesor quería entrevistarse conmigo. Eso me llenó de dificultad porque yo sabía de qué se trataba, de trabajo, de moverme para Milán, etc. Bueno, la entrevista, que duró 3 minutos, yo vine con mi tren desde Venecia, Gregotti puntualísimo, dijo a las 2 de la tarde, y yo a las 2 menos 30 ya estaba dándole vuelta a la oficina, a las 2 menos 15 estaba casi en la puerta, a las 2 menos 10 toqué para que me dejaran entrar, y a las 2 menos 5 estaba sentado en la sala de reunión. Entonces él llegó en pie, duró 3 minutos, yo comencé a enseñarle lo que había hecho, él nunca se sentó, me dijo que cuándo yo podía ir a la oficina a trabajar, y yo le dije, dice, bueno, el lunes 2 de noviembre del 1992, porque cabía lunes y porque era inicio del mes. Yo, sin palabras, estamos hablando de que yo vivo en Venecia, en un ambiente casi de provincia, donde tú te conoces, porque en las calles tú siempre te encuentras con las mismas personas día y noche, a encontrarme en una metrópoli como Milano, totalmente contraria, donde cualquier zona de Milano tiene más habitantes que la misma Venecia. Pero un conflicto, porque también con la persona que de cierto modo impactó, influenció con un cambio, ¿verdad?, radical. Mira, admiración. el destino, digamos, de ese encuentro fue que saliendo Gregotti de la puerta, se volteó y me dice, ¿y tú tienes dónde quedarte en Milán? Que era fundamental para mí. Y yo le dije, no. Entonces me dijo, mira, te hospitamos nosotros. Nosotros tenemos una forestería, que es un pequeño apartamento Sí, claro, donde claro. recibimos personajes cuando venimos para la revista Casabella,
y en lo que tú encuentras dónde... Entraste con el pie derecho. Exacto, Wow. tú te vas a quedar ahí. El lunes, cuando tú llegas, habla con la señora Dea, que es nuestra secretaria de cosas, para que te dé las llaves de esa. Yo duré 3 meses. Para terminar eso, el verdadero templo de la arquitectura, la verdadera primera casa, porque yo pude haber vivido en la forestería, pero tu primera casa era la oficina Gregotti Society. Lo primero que te daban era las llaves de la oficina, tú podías, un día que no querías dormir, irte a la oficina a las 3 de la mañana y encontraba 20, 30 personas ahí, porque éramos 70. Veía un sábado, un domingo y pasaba a la oficina, era una especie de plaza de encuentro, una piazza, o sea, tú te encontrabas siempre con las personas, trabajaba la noche entera, vivías metido ahí. Tenía una biblioteca, tenía una cafetería, era un ambiente donde se respiraba realmente la arquitectura, se hacían proyectos en todo el mundo, en Alemania, en Francia, planos reguladores, nosotros hacíamos la urbanística, teníamos la representación gráfica de la Ferrari, de Trussardi, de Giorgio Armani, de Prada. El logo, ¿En esa oficina? Sí, sí, habían esos departamentos, había un urbanista que era uno de los... Miren, el contexto, Alexander, tenemos que hacer un próximo programa de plan regulador. Sí, seguro que sí. Para hablar, por Eso ejemplo, es. de Gascue. Es un tema que a mí me inquieta. Sí. A mí me inquieta. ¿Usted se vaya Porque de creo que- una vez? No, yo estoy aquí en el Ah, país. No, él vive aquí. Ah, no, pero pudiéramos coordinar. Sí, otro. claro, hay que hacer, Porque pero yo estoy algo seguro que dominicano. A don Luis le gustaría Algo local. escuchar todo, porque don Luis vive esas cosas y me Luis No gusta. se me- pueden ver Y yo algunos sé- otras imágenes. Pasar imágenes, lo que ya... No, Prácticamente no tenemos que casi definir. nada. Ahora, en un minuto, nos gustaría que George nos explique brevemente, en un minuto, su opinión de cómo debe ser la restauración de los centros históricos que tenemos aquí en la República Dominicana y cómo aportar a conservar esa memoria histórica, su visión en función a, Sí, caramba, sin, yo lo voy a sin decir comparar. de una manera, porque ese es un tema muy complicado, responderlo en pocos minutos, Sí, porque sí. se ha hablado muchísimo. Es otra ciudad que hicimos que se llama Shimao, que ganamos también, que es para 15.000 habitantes, cerca siempre de Shanghái, y ganamos también ese concurso. Es un tema un poco complicado afrontar porque se prestan muchas interpretaciones y hay mucha gente posiblemente más al día de mí, locales, que saben que están más impregnadas del tema. Pero yo creo que el problema inicia con la educación. Yo siempre he propuesto a las universidades, y hablo, por ejemplo, de la Universidad de la UCE, donde está mi amigo Gravina, Francesco, que es italiano. Francesco, sí, amigo, muy amigo mío. Sí, sí, es una persona estupenda. Muy dinámico. Sí, yo siempre he propuesto que deberían abrir, que no todos los que se gradúen de arquitectura serán arquitectos, hay que estar claro. O sea, Claro. graduar arquitecto para no ser el arquitecto me parece una pérdida de cosas de valor, o sea, de personas valiosas. O sea, ¿por qué no hacer también direcciones de la arquitectura, la dirección histórica, la dirección urbanística? ¿Qué quiere decir eso? Que en la UCE una persona se puede graduar haciendo un estudio del centro histórico, tanto de San Pedro como de la Romana, como de Atomayor, esas cosas, donde se le haga después una publicación, o sea, es un trabajo serio, Sí, claro es un que sí. aporte. O sea, en vez de hacer esos proyectos que imitan arquitectos que están de moda, con arañas y cosas, Mi tesis etcétera, doctoral fue sobre el centro histórico de San Pedro de Macorís. Ahí eso conocí es. a Francesco, sí. O sea, eso prácticamente es necesario empezar por ahí, porque prácticamente es un inicio. Entonces, educar personas que se dirijan y que tengan, que sean Acogerse. acogidos con esa idea, para mí es fundamental. Entonces, Claro que sí. eso, Tenemos que hacer un segundo programa. Sí, seguro que sí. Muy interesante. Claro que sí, queremos el agradecer, tiempo voló, queremos sí, agradecer claro. en nombre de la producción y reconocer también a Gamal, que nos ha traído un invitado en el día de hoy De lujo. de De un lujo. nivel académico y de conocimiento pleno, un dominicano, dicho por él, que ha compartido muchas luces con nosotros en el día de hoy en materia de la arquitectura y el arte en sí, como lo comparte Gamal también aquí en cada jueves. Gracias, George. Y gracias, George. gracias a ustedes. Gracias, Gamal. Gracias, señor Alexander Pérez. Mañana es viernes Y gracias musical. al público que nos ve, claro. Claro que sí, como siempre. Que nos Aquí nos apoya. vemos.